Bueno, vuelvo a decir aquí que en el, donde nos habíamos quedado la clase anterior era un ejemplo de un vector en el espacio, es decir, en tercera dimensión, en donde para calcular la magnitud era la misma como en el plano o en el plano bidimensional. Únicamente aquí se le agrega la coordenada z, ¿sí? Y se calcula la magnitud. Nada más que ahora la dirección va a estar determinada por tres ángulos, una con respecto a X, otra con respecto a Y y otra con respecto a Z, en donde vamos a ver que no son iguales. A diferencia del plano bidimensional que únicamente se calculaba el tangente inverso, ¿sí?, de Y sobre X y se encontraba el ángulo. Aquí no, aquí en el plano bidimensional se necesitan tres ángulos y se llaman cosenos directores. Bueno, siguiendo con lo que es ahora el tema que nos corresponde ver es álgebra vectorial y su geometría. Entonces, el objetivo de esta clase es ver las principales operaciones de los vectores, cómo se pueden representar y cómo es su representación geométrica. Entonces, la primera operación que tenemos es la suma de vectores, ¿sí? Existen dos formas de sumar vectores. Una es la gráfica mediante el método del paralelogramo por la regla del triángulo y el método del polígono. Otro método es el método analítico mediante las componentes rectangulares. Entonces, la ley del triángulo y la del paralelogramo están fáciles, ¿sí? Como son de manera gráfica, únicamente se dibujan los dos vectores, ¿sí?, en este caso B y U, y para el método del paralelogramo se dibujan los vectores paralelos a cada uno de ellos de manera que se forma un paralelogramo. Si se fijan, este B que tengo aquí es el paralelo de este. Este es mi vector original, su vector paralelo es este que está acá. Entonces, donde termina, aquí donde se junta, es donde va a dar mi vector resultante y va a ser la suma de B más U, ¿sí?, desde el donde se originaron los dos vectores hasta donde terminan. Ese es mi nuevo, o esa es la suma de los vectores. Para el del triángulo, dice que tengo mi vector U y donde está la punta del vector U, voy a poner mi otro vector B, ¿sí?, y la resultante o la suma de U más B va a ser desde donde inició U hasta donde termina B. También lo puedo tomar aquí del paralelogramo. Nada más encuentro el del paralelogramo y lo divido entre dos porque nada más es la mitad, si ustedes se fijan. Entonces, eso es por el método gráfico, ¿sí? También por el método gráfico se puede utilizar el del polígono. Si ustedes se fijaron aquí, aquí hablé de dos vectores, nada más. Dos vectores que son U y B. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre van a ser dos vectores. Puede ser que sean dos o más y es entonces donde va a entrar el del polígono, ¿sí? Y ese está en este otro punto. Bueno, aquí vuelvo a repetir lo que dije ahorita. Es lo mismo la definición de suma vectorial. Es lo mismo que tengo aquí. El método del polígono les decía que se utiliza cuando se tienen más de tres vectores. El procedimiento entonces consiste en colocar el origen, ¿sí?, del vector B en el extremo, ¿sí?, de la flecha del vector A. Aquí está. Entonces tengo A y el B lo pongo en el origen de donde bueno, el origen lo voy a terminar donde está B. Ay, no, no, no. El vector B, ¿sí?, el inicio lo voy a tener donde termina el vector A. ¿Sí? Y el vector C, la punta, lo voy a poner, perdón, el origen, lo voy a poner en la punta del vector B. ¿Sí? Y así voy a ir poniendo todos los demás vectores y la suma o mi vector resultante va a ser desde donde inició el primer vector, en este caso A, ¿sí?, y se va a unir
hasta donde terminó el último vector. Ese va a ser la suma de mis vectores A más B más C. Entonces, si tengo aquí dos vectores U y B, nada más tengo dos vectores, lo único que voy a hacer es la suma de U más B es sumar A1 más A2, es decir, componente con componente, y eso me va a dar el resultado de la suma de vectores. ¿Sí? Si es de 3 o en el plano tridimensional, igual A1 más A2. ¿Sí? La siguiente es B1 más B2, aquí está. La siguiente componente de la suma de los dos vectores me va a dar C1 más C2 y aquí está. Y ese es mi vector, mi nuevo vector sumando los dos, o mi vector resultante. La diferencia de vectores U menos B, también en el plano, aquí lo tengo, la multiplicación, habíamos dicho en la clase pasada que una multiplicación por un escalar se representa con lambda, y esa lambda puede ser un número real cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un entero, puede ser una fracción, puede ser una raíz, ¿sí? Y lo único que va a hacer a multiplicar a cada una de las componentes. Por aquí teníamos las propiedades que ya se habían mencionado, ¿sí? Tenemos las propiedades de los vectores. Sí, aquí tengo las propiedades para ver cómo se puede aplicar la ley del triángulo varias veces. Y aquí nos habíamos quedado en esta parte, donde si tengo un vector con sus componentes 4, 0 y 3, y otro vector denotado como B con las componentes menos 2, 1,5, me está pidiendo que encuentre esto que está en líneas paralelas, significa la magnitud de U. Y los vectores U más B, U menos B, 3B y 2U más 5B. Entonces, para el inciso A, voy a buscar la magnitud de U. Me fijo quién es U, 403. Recordemos la fórmula, ¿sí? Que es cada una de las componentes elevadas al cuadrado. 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí puse el 0, no tenía ningún caso, nada más para que vieran que también ahí va. ¿Sí? Entonces, 16 al cuadrado más 9 me da raíz de 25. Reviso si es raíz exacta y me fijo que es 5. Bueno, pues entonces lo despejo y es 5 unidades, que no sé qué unidades sea, pero 5 es la magnitud de ese vector. No se vale poner raíz de menos 25 y que luego le pongan raíz de 5. No, si ya despejaron la raíz y es 5, ya no tiene por qué llevar raíz. Después me dice que sume los vectores U más B. De acuerdo a lo que vi, ya vi que es componente a componente. 4 más menos 2, ¿sí? Me queda 2. Aquí está 0 más 1, es este 1. 3 más 5 me dio 8. El siguiente es U menos B, entonces 4,03 menos 2, 1, 5. Igual voy a comenzar componente a componente. 4. Y aquí tengo menos por menos es más 2. Entonces 4 más 2 me dio 6. 0 menos 1 me dio menos 1. 3 menos 5 me dio menos 2. ¿Sí? Entonces aquí está el vector resultante de la suma o la resta de lo que me está pidiendo aquí. Ahora aquí me está pidiendo una operación que dice 3b. Entonces, este escalar es 3 y va a multiplicar al vector b, que es menos 2, 1, 5, como lo tengo aquí. Bueno, entonces va a multiplicar componente a componente. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Este es mi vector resultante. Entonces, si ustedes se fijan, tenía un vector, lo multipliqué por 3, significa que este nuevo vector incrementó su tamaño 3 veces más. Este era el original al multiplicar por un escalar.
aumentó 3 veces. Después de ahí tengo que 2u más 5b. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el primer vector lo voy a multiplicar por 2, el segundo lo voy a multiplicar por 5. Y ya tengo que aquí es 2 por 4, 8, menos 10, me va a quedar menos 2. Este va a ser 0, más 5 es este 5. El siguiente es 2 por 3 es 6. Más 25 me quedó este 31. ¿Hay alguna duda aquí? No, profa. Ok. Bueno, así se puede representar en el espacio, ¿sí? Luego les muestro cómo se va a hacer la práctica. Ahí seguimos teniendo vectores. Y dice que para los vectores u igual a 1 menos 2, 1 y b igual a 2, 1, 3, realiza las operaciones indicadas y comprobando resultados en GeoGebra. ¿Sí? Entonces, eso lo van a hacer ahorita. U más b, ¿cuánto es u más b de este vector? De estos dos vectores, ¿cuánto es u más b? ¿Cuánto es u menos b? ¿Cuánto es 2u menos b? Lo pueden hacer ahorita regresando de la... Sí, anótenlo porque esto lo vamos a hacer ahorita de que regresemos. Es decir, no nos vamos a salir ahorita, pero en el tiempo que tardemos lo van a realizar porque en el problemario vienen otros. Este es para hacerse en clase y ver si efectivamente están comprendiendo la suma y la resta de vectores. Tomen la captura de pantalla o revisen ahí en el documento que ya les envié. ¿Ya quedó? ¿Sí quedó? Ahorita me dicen cuánto les Sí, daría. profa. Ok. Entonces, aquí les viene a revisar un link, ¿sí? Para que vean los pasos para resolver un problema. Por ahí ahorita se los voy a poner. Bueno, me dicen que se sigue compartiendo. ¿Se sigue compartiendo las diapositivas? ¿Sí me escucharon? Sí, profa. Ah, ok. Pensé que ya no se veían. Dejen Entonces, eso que mencionamos ahorita del paralelogramo, del polígono, ¿sí? Y esas sumas que vimos, ¿sí? Vimos que eso se podía hacer mediante forma gráfica. Hay otra que es componentes rectangulares, que es la analítica, y eso es lo que se maneja mucho en física. Los componentes rectangulares se llaman así porque son perpendiculares entre sí y forman un ángulo recto. Si se utiliza un marco de referencia como el plano cartesiano, que se ve aquí, el plano XY, las componentes rectangulares se pueden representar por medio del uso de la trigonometría como la proyección del vector sobre los ejes X y Y, ¿sí? Como pueden ver aquí la figura. Entonces, aquí tengo un vector. En el plano bidimensional, esta es la coordenada X y esta que está aquí es la coordenada Y. Entonces, sobre la coordenada X, de aquí a aquí, ¿sí? Hay una distancia y es lo que se conoce como f de X. Y de este punto a este punto hay un f de Y, ¿sí? Entonces, ustedes saben que aquí es un punto o un par ordenado XY. ¿Sí? Aquí donde está la punta de este vector es un par ordenado. Un par ordenado XY. Ahora, ¿cómo puedo sacar FX y FY? Dice aquí que puedo usar la trigonometría.
Y la trigonometría me dice que las componentes rectangulares de f, x y fy se obtienen de la siguiente forma. Fx es igual a la fuerza total por el coseno del ángulo. Y la fuerza en y es la fuerza total que tiene ese vector, ¿sí? Por el seno del ángulo. Entonces, a las cantidades escalares fx y fy se les llama componentes escalares. De modo que los vectores tienen componentes vectoriales y componentes escalares. Entonces, pero como ustedes no llevan física, sí, yo me voy a omitir esa parte. Entonces, no voy a ver nada de la ley de los senos ni de los cosenos, ¿sí? Y nos vamos a pasar a los vectores unitarios. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profa, ninguna. Ok, gracias. Entonces, un vector unitario dice que hay 3 vectores unitarios si es en el espacio. ¿Sí? En el espacio se utilizan 3 vectores unitarios, el i, el j y el k, y su valor es de 1. Y se dicen vectores unitarios porque nada más sirven de referencia. ¿Sí? Sirven de referencia. Entonces, si ustedes se fijan, el i, el 1 va en el eje de las x, ¿sí? En los demás va 0. La j, ¿sí? El 1 va en el eje y, los demás vale 0. El k en x y en y vale 0 y el 1, ¿sí? Es en z. Entonces, estos vectores unitarios se denominan base o estándar. Tienen longitud 1 y apuntan en las direcciones de los ejes positivos. Igual para el plano bidimensional, ¿sí? Nada más para el plano bidimensional ocupa el i y el j. El k no es necesario. Así como está aquí. Este es el i, este es el j. Para el plano bidimensional, este es el i, j y k. ¿Sí? Entonces aquí están con sus valores. Nada más son como lo dice ahí. Son base estándar o de referencia. Si tengo un vector A con sus componentes A1, A2, A3, entonces se puede escribir A1, A2, A3, ¿sí? Y sus vectores unitarios, bueno, me fijo que el A1, los demás son ceros. Para el otro, el A2 tiene y el X y el Z son ceros. Para el Z, X y Y son ceros, si nada más tiene esta posición. Y si se fijan, vuelve a llegar a I1, A1I más A2J más A3K. Entonces dice que cualquier vector se puede representar en forma de vector base estándar I, J y K. Por ejemplo, aquí tengo un vector, ¿sí lo están viendo aquí? ¿Qué componentes tiene? 1, menos 2 y 6. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Sí, profa. profa. Ok, entonces, si yo digo que las componentes de este vector, que son 1, menos 2 y 6, quiero que esté representado en base estándar I, J y K, entonces el 1 por I me queda I. Aquí ya no lleva coma, está representada de forma vectorial, ¿sí? Y esta es en forma de componentes. Entonces, el siguiente es menos 2J. El siguiente es positivo más 6K. Entonces, este es un vector. Estas son las componentes de un vector. En 2 dimensiones igual se escribe así. Entonces, aquí tengo un ejemplo, en resumen, dice que un punto, bueno, dejen que se desaparezca mi encabezado. Un punto B es igual a X, Y y Z que pertenece al espacio. Se puede escribir como X por 1, 0, 0 más Y, 0, 1, 0 más Z, 0,01. Y esto es igual a XY más YJ más ZK. Entonces ya había mencionado el ejemplo anterior. Si tengo el vector con sus componentes 1, menos 2,6, esto es igual a decir I menos 2J más 6K. Esto es en representación vectorial.
Tengo aquí otro ejemplo. Si A es igual a I más 2J menos 3K y B es igual a 4I más 7K, fíjense bien, aquí no aparece el J, pero sí aparece el K. Eso significa que la J vale 0. ¿Sí? Dice, expresa el vector 2A más 3B en términos de I, J y K. Entonces, se fijan, aquí tengo dos vectores. Uno tiene sus 3 componentes y el otro nada más tiene 2. Pero eso no quiere decir que no tenga referencia en Y, nada más que vale 0. Dice, se emplean las propiedades 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de los vectores para obtener. Entonces, aquí tengo, me está pidiendo 2A más 3B. 2 por A. ¿Cuánto vale A? I más 2J menos 3K. Aquí está. Más 3 por lo que vale B, que es 4I más 7K. ¿Sí? Pero es una suma. Entonces voy a multiplicar 2 por I, 2I, más 4J menos 6K. Aquí quedó el primero. Más 3 por 4, 12I, más por más 3 por 7K, 21K. Entonces, ahora sí voy a sumar, voy a hacer la suma de los componentes I con I, J con J y K con K. Si se fijan entonces, el 2I más 12I me da 14I. El siguiente sería el 4J, no hay otro J, entonces se pasa directo. El siguiente sería menos K más 21K, me queda más 15K. Y este sería el resultado de 2A más 3B en notación vectorial. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? O ya no me escuché. No, profa, ninguna. No, profa. Ok, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No está tan complicado. Entonces dice que un vector unitario indica la dirección. Es un vector cuya longitud es 1. Por ejemplo, I, J y K son vectores unitarios. Entonces, si A es distinto de 0, el vector unitario que tiene la misma dirección que A es igual. U es igual a 1 sobre la magnitud de A por A. Entonces, esto es igual, este 1 por A lo multiplico y es igual a A sobre la magnitud de A. Al fin de comprobar esto, C es igual a 1 sobre A. Entonces, U es igual a C por A y C es un escalar positivo. Así que U tiene la misma dirección que A también. La magnitud de U es igual a la magnitud de C por A y esto es igual a multiplicar la magnitud de C por la magnitud de A. Y esto es igual a 1 sobre la magnitud de A y esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí ese que dice ejemplo 6? Sí, profa. Bueno, entonces dice, encuentre el vector unitario en la dirección del vector 2i menos j menos 2k. Entonces tengo que encontrar el vector unitario, es decir, cuando digo vector unitario quiere decir que voy a encontrar en sus componentes i, j y k. Entonces, el vector tiene la longitud. Cuando digo que un vector tiene longitud, eso significa que es su rapidez. Entonces, es 2i menos j menos 2k. Si voy a calcular su magnitud, entonces voy a tomar en cuenta los coeficientes y este 2 corresponde a la x, 2 a la 2 más el siguiente. Aquí el j, recordemos que corresponde al y, su coeficiente es menos 1 elevado al cuadrado, más el siguiente, ¿sí?
sería menos 2 elevado al cuadrado. Si elevo cada uno al cuadrado, aquí me queda 4, aquí un 1 y aquí 4. 4 más 1 me da raíz de 9. Compruebo que tiene raíz exacta, sí, es 3. ¿Sí? Entonces, aquí ya no tengo que poner raíz de 3, porque ya se despejó la raíz y encontré que tiene un número entero exacto. Entonces, aquí está la magnitud o la velocidad de ese vector. Por la ecuación de la dirección, ¿sí? Dice, por la ecuación de dirección, el vector unitario con la misma dirección va a ser U es igual a 1 entre la magnitud de A por A es igual a entre la magnitud de A. Entonces, dice que ponga un tercio, ¿sí? 1, es este 1, por la magnitud de ese vector, que en este caso es 3, ¿sí? Por A, sí que es ese vector, el vector este que tenía aquí, este que me fue dado aquí, 2i menos j menos 2k. Entonces, multiplico un tercio por cada uno de ellos y me queda 2 tercios de i menos 1 tercio de j menos 2 tercios de k. Entonces, eso es la ecuación de dirección del vector unitario con la misma dirección de este vector. Nada más fue multiplicar ese vector que tenía por 1 entre su magnitud. ¿Sí? Y se obtuvo un nuevo vector. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Dice que en GeoGebra nos podemos apoyar del vector unitario y que ponga el vector y ya me grafica el otro vector. ¿Sí? Si hay tiempo, ahorita lo hacemos y si no, lo hacemos. Aquí siguiendo con esto. Sí, no va a dar tiempo, pero hasta la siguiente sesión que entremos. Dice que podemos expresar cualquier vector no nulo B en términos del producto de sus dos características fundamentales, que son la longitud y dirección. Recuerden que todo vector siempre dos características, longitud y dirección. Dice que escribiendo B es igual a la magnitud de B por B sobre la magnitud de B. Entonces, si B es distinto de 0, entonces B sobre la magnitud de B es un vector unitario en la dirección de B, ¿sí? Porque se eliminan. ¿Sí? La ecuación B igual a B por B sobre B, la magnitud de B, expresa a B en términos de su longitud y su dirección. Aquí está, se aplica una fuerza de 6 newtons en la dirección del vector 2i más 2j menos k. El vector de fuerza tiene magnitud 6 y su dirección B sobre la magnitud de B. Entonces, 6 sobre la magnitud de B. Recordemos que aquí ya teníamos el 3, ¿sí? Por 2i más 2j menos k. Entonces me quedaba 6 por 2 tercios y ¿sí? Lo que teníamos allá. Nada más estaba multiplicando esto por una fuerza que me estaba dando de 6 newtons, pero el vector ya estaba. Era este que habíamos calculado aquí. Aquí nada más lo estamos aplicando una fuerza de 6 newtons y es el que va a estar multiplicando. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, quedan 5 minutos y todavía se puede ver lo que es el producto escalar, que también se le llama producto interno o producto punto, conocido como PP. Entonces saquen su calculadora. El producto escalar no es multiplicación por un escalar. El producto escalar es que se van a multiplicar ya dos vectores, ¿sí? Entonces dice que si tengo un vector A con las componentes A1, A2 y A3, y tengo otro vector con sus componentes B1, B2 y B3, entonces el producto punto de A y B es el número A punto B dado por
AB es igual que va a multiplicar a A1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B3. El resultado me tiene que dar un número real, ¿sí? Porque está sumando. Entonces, el ángulo entre dos vectores, ahora fíjense bien, ahora ya estamos hablando de ángulo, pero ya no de un solo vector, sino de dos vectores. Entonces, el ángulo entre dos vectores va a ser igual al coseno inverso entre A1, B1 más A2, B2 más A3, B3, ¿sí? Entre la magnitud de A por la magnitud de B. De otra manera, ¿sí? Dice que es igual al coseno inverso. Esto que está aquí es A por B o A punto B entre la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Sí? Eso me va a dar el ángulo entre dos vectores. Entonces aquí tengo que encuentre AB, ¿sí? Es decir, el producto escalar o producto interno o punto, y el ángulo de esos dos vectores, porque significa que tengo dos vectores. Entonces, aquí tengo el primer vector, ¿sí? Tiene sus componentes menos 1, 7 y 4. Y el otro es 6,2 menos 1 medio. ¿Se fijan aquí? Ahora sí ya no tengo números reales o números enteros, sino tengo números reales, que en este caso son fracciones también. Entonces, si dice que voy a hacer la operación punto, A por B, es decir, este por este, entonces voy a multiplicar menos 1 por 6, más 7 por 2, más este 4 por menos 1 medio. Aquí está. Vayan haciendo su operación, porfa, y me queda menos 6 más 14 más 2, menos 2. ¿Por qué? Porque 4 por 1, 4 entre 2, me queda 2. Más por menos, menos. Entonces es menos 6, menos 2, más 14, me da igual a 6. ¿Sí? Eso es para A. ¿Alguna duda? Para el inciso A, entonces, la magnitud, bueno, no es la magnitud, el producto punto, ¿sí? Es 6. Para el siguiente, aquí tengo otro vector, ¿sí? Es I más 2J menos 3K por 2J menos K. Entonces, aquí es donde es importante el I, este no tiene I, entonces significa que aquí vale 1 y lo va a multiplicar por 0. Más 2 por 2, ¿sí? Aquí está, más menos 3 por menos 1. Hagan la multiplicación, este se me hace un 0, un 4, más 3 por 1, 4, perdón, 3. 3 por 1, 3, más 4, me da este 7. ¿Sí? Entonces aquí ya calculé el producto punto del inciso A y el inciso B. Y ahorita regresando, vamos a calcular el ángulo de esos dos ejercicios. ¿Alguna duda? No, profe.